¿no? Siempre yo les digo, ¿no? Cada vez que empezamos un tema, nosotros tenemos que preguntarnos de qué trata, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué es un ángulo? No Es una sonámbulo. letra que tiene medidas. Muy bien, está cerca, muy bien. ¿Qué será un ángulo? Es la pregunta, ¿ya? No se, ¿no? Hay que preguntarnos qué viene a ser un ángulo. No he dicho sonámbulo, no vayan a decirme, profesor, cuando me duermo y empiezo a caminar, ese es un sonámbulo. No, yo he dicho que es un ángulo, chicos, un ángulo. El ángulo, chicos, está en todas partes. Está en nuestro cuerpecito, está en la pared, está en la puerta. En la computadora, en la Mayormente silla. cuando nosotros generamos un movimiento, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, Correr, correr. aquí tenemos, aquí tenemos A la personita. a una personita. Ahí está, ¿no? Entre sus piernas, al abrir sus piernas, se forma Un ángulo agudo. un Un ángulo agudo. ángulo. Miren, un Un ángulo ángulo, ¿eh? agudo es porque es menor que 90 grados. Puede ser 65, no, 80. Primero, ¿ya? Guardamos silencio. Por ejemplo, cuando yo estoy feliz, profesor, cuando yo estoy feliz, profesor, yo alzo mis brazos, ¿no? Alzo mis brazos, estoy contento, ¿no? Yo en vez de hacer eso, yo corro por las escaleras. Muy bien, ¿no? Y así alzo mis brazos, profesor, ¿no? Chicos, en los ángulos hay movimiento, ¿no? Cuando hay movimiento entre dos cositas, entonces se genera una abertura. Esa abertura es el ángulo. Por ejemplo, si yo tengo mi tijera, vamos a buscar en Google, ¿ya? En Google vamos a buscar tijera, ¿ya? Tijera, ¿no? Buscamos. Profesor, solo haces dos rectas, dos rectas. ¿Ya? Vamos a escuchar. Listo. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos esta tijera está cerrada. Esta tijera está cerrada. Cuando la tijera está cerrada, no hay ángulo. No hay. El ángulo es cero. Cero. No hay, pues. Cero. Pues no hay abertura. No hay abertura. Cuando hay hueco, entonces ahí, si hay abertura, ahí hay ángulo. Ahí hay ángulo. Por ejemplo, si no... Profesor, existe el ángulo de... Guardar silencio cuando el profesor explica. Es la norma de convivencia de las clases virtuales. Guardar silencio cuando el profesor explica. Entonces, aquí no hay abertura. Abertura es cuando la tijera está cerrada. Mira, cuando la tijera está cerrada no hay abertura. El ángulo, por eso, como no hay abertura, el ángulo es cero. No hay, pues, no hay. Profesor, una pregunta. Porque el ángulo tiene una medida. Pero ahorita entramos ahí, ¿ya mamita? Muy bien, miren. Profesor, sí, ya lo sé. Cuando la tijera se abre para cortar mi papel, aquí se genera una abertura. Aquí está generándose una abertura. Ya, esa abertura se llama ángulo. Ángulo. ¿Qué es el ángulo entonces, profesor? El ángulo es una abertura. Entre dos navajitas, profesor, de la tijera, no, vamos a ponerla aquí. ¿Ah? El ángulo es la abertura. Profesor, ya me acordé cuánto mide el ángulo agudo. Abertura entre dos semirrectas, chicos, semirrectas. ¿Ya, chicos? Eso es el ángulo. Y el ángulo, pues, aquí tenemos una semirrecta y aquí tenemos otra semirrecta. Entonces, aquí se forma una abertura. Esa abertura es ángulo. Y el ángulo le pone mayormente por letras griegas. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta letra se llama omega. Omega, mira, ve, omega. Entonces, ¿quién es el ángulo de ahí? El ángulo es omega y le ponemos ahí. Ángulo omega. No se olviden, parece un W, ¿no? Parece un W, pero se llama omega. Aquí en esta pizarrita nos nombran los nombres de los ángulos. Y nosotros tenemos que aprender esos nombres. Nombres, vamos a poner, ¿ya? Nombres. Profesor, el ángulo agudo no puede medir 90 grados, pero tiene que ser más de 0. Correcto, más de 0 el ángulo. Por ejemplo, agudo. puede ser 80 o puede 70. Ser 80, 70, 89. Ese es un ángulo agudo. Ya.
Entonces, vamos a poner los nombres, ¿ya? Vamos a poner los nombres. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama, profesor? Este es el llamado alfa. Alfa. Se escribe alfa, pero se lee y alfa. beta, alfa, beta. Este profesor, de aquí, beta. se llama beta. ¿Cómo beta. se llama esto? Beta. Beta. Y se escribe tal como estás nombrando. Beta. Son letras griegas, chicos, que se utilizan para nosotros. Por ejemplo, bueno, esto no lo vamos a utilizar mucho. Lo que más vamos a utilizar, eso lo voy a poner, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí se llama teta. ¿Ya? Teta. Vamos a poner ahí. Teta. Teta. Así, con H, ¿ah? Teta. Listo. Teta. Y el último es el que hemos puesto aquí arribita, que se llama omega. 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 Pero profesor, ¿no debería de llevar la O? Profesor, ¿cómo se llama la letra H en los ángulos? Ya, bueno, acá tenemos bastantes. Mira, por ejemplo, este se llama pi. ¿Ve? Y este también se llama pi. Pero este es pi con H. Este se llama Omicron. ¿Han escuchado también el Omicron virus, el virus Omicron del COVID? Ahí está, mira, Omicron. Es una letra griega, chicos. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos epsilon, tenemos delta, tenemos gamma. La gamma también es bastante utilizado en las letras. Pero al final, chicos, esto de aquí es para representar el ángulo. Es una letra. Y recuerden que una letra es como Spider-Man. Está escondido un número ahí. Es como el traje del superhéroe, ¿no? Hay un número escondido. Quiere decir que esto al final es un número. Y por ser un número, entonces tiene medida. Chicos, los ángulos se pueden medir con nuestra reglita. Hay una reglita, ¿no? Especial para medir ángulos. Claro, un transportador, ¿no? Y aquí se miden pues con tu transportador, ¿no? Y el transportador mide hasta el 180 grados, que es el ángulo llano. Justamente eso es lo que vamos a poner aquí. El ángulo se clasifica. El ángulo se clasifica. O sea, le vamos a dar nombre según su medida. Algunos transportadores llegan hasta los 360. Ajá. Muy bien, Como un ángulo. vamos a poner los más importantes, ¿ya? Los más importantes. No voy a poner todo porque ya saben que nosotros lo hacemos lo más resumido posible. Lo que me han estado diciendo. Ángulo. Yo me lo sé todo. Agudos, rectos, llano. Agudo. El ángulo agudo es el chiquitín. Este ángulo agudo es chiquitín, mira. Chiquitín. Ahora el ángulo, mientras que va creciendo, van a darle otros nombres, ¿ya? Por ejemplo, este ángulo, que le voy a poner beta, este ángulo, por tener una abertura, no es cero. Quiere decir que este ángulo es mayor que el cero. Es mayor que el cero. Mayor que el cero. ¿Ya? Entonces el ángulo beta aquí es mayor que cero. Pero es menor que 90. El ángulo agudo tiene esta característica. Es mayor que 0, pero menor que 90. Cuando llega a 90, quiere decir que va a llegar a tener otra clasificación. Otra clasificación. El ángulo recto. Llama ángulo recto. ¿Por qué recto? Porque las semirrectas que forman al ángulo están rectitos. Y estos, por estar rectitos, también le llamamos columna, chicos. Nosotros la pared y el piso. La pared y el piso. Miren, esta es la representación del piso y esta es la representación de tu columna. ¿Está bien paradito tu columna o está echado? La mía está bien paradita. Bien paradito, porque si no tu techo se cae en tu cabeza y eso te va a dañar. Entonces, para que tu casa esté bien construida, se tiene que estar bien paradito tu columna, perpendicular a tu piso. Y ahí sostiene tu techo arriba.
Entonces se forma un cuadradito de ángulo. Cuando se forma un cuadradito de ángulo, también tiene una medida. Y este va a ser igual a 90 grados. Ese cuadradito que están viendo aquí significa 90 grados. Quiere decir que si acá hay un ángulo y está viéndose el cuadradito, entonces ese ángulo vale 90, ¿ya? El cuadradito indica 90. A ver, y así, si sigue creciendo, profesor, el ángulo también es ángulo obtuso. Obtuso. Porque va a crecer más que el 90. Es más grande que el 90, un poquitín más grande. Pero no llega a ser 180. 180. Y este es otro ángulo. Entonces, este ángulo es obtuso porque es más grande que el 90. Más grande que 90, este es obtuso. Este es más grande que 90. Más grande que el 90 grados. Es más grande que el 90. Pero, es menor que 180. Cuando yo junto dos 90 me sale 180, porque 90 más 90 es 180. Ya, ese ángulo cuando se forma 180, ese ángulo se llama ángulo llano. Ángulo llano. ¿Por qué ángulo llano? Mira, la recta que están aquí, las dos rectas que estaban aquí, mira, acá hay dos rectas, dos semirrectas que diga, dos semirrectas, van a tener o van a formar una línea o recta. De manera que cuando forman esta línea o recta, profesor, entonces se forma aquí el ángulo llano mide 180 porque el ángulo 90 más 90 es 180. Claro, el ángulo llano es dos rectas juntas. Sí, dos rectos juntos, 90 más 90, 180, formó el llano. Ah, ya, profesor, una pregunta. ¿El ángulo obtuso mide 90 grados y 180? No, es mayor. Esto cuando dice el Pac-Mancito está comiéndole. O sea, no puede ser 90, tiene que ser mayor que 90. Puede ser 91, puede ser 92. Ah, puede ser 93. Profesor, el ángulo obtuso, profesor, mide 360 grados. Profesor, el último es el ángulo completo. Este ángulo completo es aquel ángulo que se forma una circunferencia. Se forma un círculo. Y al formarse un círculo... Sí, profesor, es un círculo completo. Pero el ángulo obtuso tiene 180 y el ángulo llano tiene 180. El ángulo obtuso no llega a 180. No, tiene que ser, por ejemplo, 170, 79, pero menos a 180. No pero que llega sea mayor a 180, de 90. Claro, acá te está diciendo el Pac-Mancito. Este aquí te ayuda a que tú puedas observar la simbología. Este ángulo beta es mayor que 90. Puede ser 91, puede ser 100, 120, 130, 170, pero no puede llegar a 180. Hasta puede ser 179. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Profesor, el ángulo completo mide 360 grados. 60 grados. Ah. Sí. Muy bien. Nombra, vamos a poner aquí. Y el ángulo completo, sí, 360. Son dos llanos, mira. El ángulo completo son dos llanos. Dos llanos juntos es el ángulo completo, formando 360. Porque 180 más 180, 360, ¿ya? Listo, y con esto vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Ejercicios. Rapidito nomás, chicos, rapidito nomás. A ver. Profesor, ¿cuánto mide cóncavo? El ángulo cóncavo. Ajá, mide 181 grados hasta... Chicos, vamos entonces aquí a colocar ejercicios. Vamos aquí a colocar lo que dice, ¿no? Nombra a cada ángulo, o sea, le vamos a dar su nombre, ¿ya? Ustedes van a ver y ustedes van a decir qué nombre pues le dan. Por ejemplo, a este primero, ¿qué nombre le darían? A ver, así al simple ojito nomás, ¿no? ¿Qué tipo de ángulo es? Columna. Columnas, ¿no? El ángulo columna, no, tiene su nombre.
¿Cómo se llama? O sea, otro. ¿Cómo se llama ese columna, no? Estás bien, te estás recordando la columna, pero tiene su nombre, ¿no? Tiene su nombre. Tiene su nombre, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si forma un círculo? Si forma un círculo, ¿cómo se llama ese ángulo que se formó un círculo? Ángulo completo, ángulo. Completo. Completo. El otro, el primero es ángulo, ¿cómo se dice? Recto. Ángulo recto es el otro. Muy El uno, bien, el uno. muy bien. No se olviden, chicos, no se olviden ya apagar sus audios cuando hemos respondido. Vamos a apagar los audios, ¿ya? Solamente va a haber 4 preguntitas para recordar nada más y luego vamos a ir al test, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un ángulo que se forman de dos semirrectas echaditas? Es la mitad del Ángulo círculo. llano, profesor. La mitad Ángulo del llano de 190 más 90, 180. 180 grados. 180. Muy bien. Profesor. Dime. Para ya acabar con los problemas. La otra semana empezamos con los ejercicios del libro, ¿ya? Cuando tiene un cuadradito, chicos, cuando tiene un cuadradito es recto y forma Recto. 90, ¿ya? 90 Recuerden grados. que el recto vale 90. 90 grados, porque no puede ir más. Solo 90 grados. ¿Ya? Ángulo recto 90 grados. Ángulo de circunferencia 360, por lo tanto se llama ángulo completo. Ángulo completo, ¿ya? Lo voy a poner solamente así de esta manera. Completo. Cuando es la mitad de un círculo, ese se llama ángulo llano. Ángulo llano. Y se forma 180. Son los únicos ángulos, estos 3 son los ángulos que tienen medida exacta. Medida exacta, ¿ya? Los demás a simple vista no tienen medida exacta. Este se llama llano. Ángulo llano. ¿Ya? Cuando no tiene medida exacta, como este caso de aquí, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30. No sabemos cuánto podría ser, pero sí sabemos que va a ser menor a 90. Este se llama ángulo agudo. Agudo. Porque me doy cuenta claramente que es más chiquito que este recto. Más chiquito que los rectos. 89. De 1 a 89. 89, porque no puedes pasar. No se olviden, por favor, estudiar, ¿ya? El ángulo es la abertura. Tenemos en letras griegas al alfa, al beta, al teta, al omega. Y así varias letras. Profesor, ¿va a venir en el test omega, teta, eso, profesor? Te puede venir, quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Listo. Receso, chicos. Voy a anotar 6 en mi minutos. cabecita, profesor. 6 minutitos de receso. Muy bien, muchas gracias por su atención en geometría.